¿Qué tal? Buen día, Vanessa, ¿cómo te va? Buen año para vos y toda tu familia. Bien, Vanessa, vamos a retomar esto de la clase 6 hoy, del origen de la psicología espiritual. Vamos a retomar para seguir muniendo de informaciones y poder ir creciendo con esto, madurando nuestro interior también y entendiendo a ver de dónde viene todo esto, debido a todo esta situación que se va despertando o se fue despertando ya hace rato o viene despertándose ya hace rato en vos y que por ahí no tiene toda una canalización. Bueno, con esta información la idea es poder ayudar a ese proceso, ¿sí? E ir ahondando cada vez más en nuestra comprensión, en nosotros mismos, para seguir creciendo y entender qué es lo que nos está pasando a cada uno, ¿no? En este caso, a vos. Bien, repasando un poquito de los primeros las cinco partes, las primeras cinco partes, y sobre todo detenernos en esta última partecita, en la parte 5 que te había pasado en su momento, antes de fin de año. Bueno, la idea es que en ese capítulo 5, en esa parte 5, hablábamos de todo lo que se empezó a mover dentro de lo que sería la iglesia, los conocimientos que tenía y los textos que habían que leer, ¿no? Como la iglesia en el Index Librorum Prohibitorum, creo que así es la denominación correcta, era una lista de libros que se podía leer, o mejor dicho, que no se podía leer, que estaban prohibidos por la iglesia y que estaban considerados también como heréticos, ¿no? O inmorales o blasfemos, depende. Pero había una lista donde se ponían esos montones de textos de ahí, de libros de ese entonces, aquellos que se podían leer o aquellos que podían llegar a la gente. Bueno, se prohibían eso porque si no se obtenía conocimiento como ahora. Ahora estamos obteniendo conocimiento justamente porque a través del tiempo no se pudo sostener eso. Bien, en el capítulo 5 o en la parte 5 estábamos hablando de eso, justamente, cómo veníamos manifestando todo esto. Y en la época del Renacimiento, allá por los siglos XVII, XVIII, es que justamente empezó esto a cambiar. Sí, la iglesia empezó ya en ese tiempo como a perder parte de ese poder donde nos decían qué texto teníamos que leer o qué texto no teníamos que leer. ¿Sí? Y obviamente eso se empezó a expandir. Entonces la gente empezó a tener mayor acceso a esos textos y a esa información. ¿Sí? Así que las escrituras se tradujeron justamente en numerosos idiomas, porque todo empezó con el alemán, eh, el famoso, el protestante, digamos, ahora no me sale su nombre, digamos, a ver, por aquí debe estar, eh, donde él empezó a traducir la Biblia, Martín Lutero. La Biblia empezó a traducir al alemán y entonces ahí empezó a tener más acceso la gente a esos textos y a la comprensión de eso. Ya no solamente era la interpretación que decían la élite de la iglesia, ¿sí? Sino a cada una de las personas que ya sabían leer al traducirlo e interpretarlo y poder discernir esa palabra, ¿sí? La palabra del texto de la Biblia. Bien, entonces esto obviamente que desafió cuando ya las personas comunes empezaron a tener un acceso directo a la interpretación de la Biblia. ¿Sí? Entonces eso desafió a lo que era ese orden eclesial imperante en ese tiempo. Y ahí comenzó, digamos, todo un proceso, ¿sí? De apertura, conocimiento, discernimiento también de la gente. ¿Sí? Así que bueno, tomando esto vamos a comenzar con esta parte 6 para ti, eh, donde, por ejemplo, habíamos dicho siglo XVII, XVIII, bueno, en los siglos venideros, 19, 20, por ejemplo, la iglesia luchó por conservar la influencia, o sea, se quería seguir o recuperar parte de eso para que no se le perdiera todo esto y no perdiera también su fuerza y el manejo también de la gente, ¿no? Luchó por conservar su influencia frente a un mundo cada vez más secular, cada vez más abierto, ¿sí? O cada vez con mayor cantidad de caudal de información, algo que no está relacionado con la religión y la espiritualidad, o sea, empezaron a venir otras informaciones y eso empezó a crear otro tipo también de pensamiento, ¿no? Y abierto a diversas interpretaciones espirituales, o sea,
Ahí comenzó todo una cuestión. No era solamente una o la que se decía, no, cada uno tenía su propia interpretación, porque cada uno también le salía desde su interior esa interpretación, esa curiosidad o esas cosas que a veces no podían explicar, y con la apertura de esto, de la información, comenzaron a entenderse o a comprender muchas cosas en su interior. Eh, Bien, entonces al abrirse a diversas interpretaciones espirituales, aunque la Iglesia intentó adaptarse a estos cambios, lo intentó, evidentemente, en su momento, porque veía que también se veía, bueno, probó una manera a ver si con esto podían recurrir o interpretar también, o ver qué le podían ofrecer a la gente, ¿no? Aunque la Iglesia intentó adaptarse a estos cambios, su capacidad para controlar el flujo de información y el pensamiento comenzó a disminuir significativamente, claro. Veía que no podía, tenía un lineamiento y tenía que seguir dentro de ese lineamiento, ¿no? Lo que una vez fue una institución dominante enfrentó una nueva era donde la diversidad de ideas y la libertad de pensamiento reconfiguraron el panorama espiritual e intelectual de la Iglesia de ese tiempo. Cuando los arqueólogos comenzaron a desenterrar textos antiguos como la biblioteca de Nat Hammadi y los manuscritos del Mar Muerto de Qumran, salieron a la luz, o sea, esto ya lo mencionamos en los puntos anteriores, ¿no? Salieron a la luz documentos que cuestionaban la narrativa oficial de la Iglesia, ¿sí? Había una narrativa porque había que mantener esa narrativa por el hecho de que la gente siguiera y los escuchara y fuera para solo escuchar esas palabras. Bueno, cuando empezaron estos textos a llegar en manos de la gente común, vamos a ponerlo así, obviamente que se empezó a tener otra idea, cada uno le empezó a dar su interpretación y su sentir también de eso, ¿no? Así que bueno, eso empezó a cambiar todo. Estas obras ofrecían visiones diferentes sobre Jesús, la naturaleza de la salvación y la relación entre los humanos y entre lo que era la parte humana y lo que era lo divino, ¿sí? Y empezó a tener otra narrativa. Estas perspectivas que habían sido silenciadas durante más de 1000 años, una cosa que uno a veces, al menos a mí, como que tanto tiempo se silenció esto, sí. Planteaban preguntas fundamentales sobre el cristianismo primitivo y sus múltiples facetas. ¿Sí? No solamente el cristianismo primitivo tenía muchas facetas en ese tiempo, en esa parte primaria del cristianismo. En la actualidad, con el auge de Internet, el acceso a la información nunca ha sido tan amplio. Hoy es sumamente amplio toda esta información y está al alcance de todo el mundo. ¿Sí? Cualquiera lo puede hacer, chicos y grandes, ¿sí? Jóvenes, adultos, viejos o la tercera edad, para no decir viejos. Bueno, la tercera edad también, o sea, todo el mundo tiene hoy acceso a esto. O sea, así como fue Martín Lutero al traducir la Biblia en esos tiempos, allá lejos ya hace tiempo, que fue todo un boom, todo un suceso, que empezó la gente a recibir la información a través de la Biblia. La Biblia es un libro sagrado, o sea, al menos yo lo considero desde mi manera personal. Esto es un libro sagrado, pero que la Biblia está en nosotros. La Biblia está, al ser sagrado, está en nosotros. Nosotros somos seres de divinidad, seres que venimos y provenimos de una divinidad. Por hecho, somos sagrados, nuestro cuerpo es sagrado. ¿Sí? Nuestro interior es sagrado por todos los conocimientos que tenemos. Entonces, por ahí nosotros no nos damos cuenta de eso y de acuerdo a nuestras crianzas, a nuestra propia idiosincrasia, ¿sí? A la cultura que practicamos aquí, como la cultura del mundo en general, no miramos hacia nuestro interior, no nos vemos, no nos registramos, buscamos siempre en ese afuera, ¿no? Entonces, bueno, siempre vamos a mirar afuera, siempre vamos a buscar afuera lo que está a través dentro nuestro, como en todos los lugares, pero lo que ocurre es que toda la gente expresa eso, sí, hay que buscar adentro, pero nunca nadie explica esto, cómo es esto, por qué hay que buscar adentro, porque quien tenemos adentro es un espíritu, pero no sabemos que el espíritu es el que empuja, el que nos hace hablar, que nos hace escuchar, que nos hace pensar, ¿sí? El que nos hace realmente comer sano, alimentarnos, o sea, todo eso lo hace el espíritu. El espíritu es el que practica el amor. Lo tenemos adentro, sí, nosotros tenemos un cuerpo espiritual. Tenemos un cuerpo espiritual, un cuerpo álmico o emocional, ¿sí?
otro cuerpo material es lo que está a la vista y es lo que hace la vía de comunicación en esta sociedad, ¿sí? Vivimos en tercera dimensión porque justamente son donde la tercera dimensión es donde se visualiza la materia. ¿Hay más dimensiones, Vanessa? Sí, sí, hay 22 dimensiones, de acuerdo a la información que yo tengo. No estoy diciendo que la verdad y que tiene que ser esta la única verdad, no. Es la información que yo tengo desde mi despertar, de espiritual que tuve en su momento. Bueno, es la información que me cayó a mí o que me vio o me fue dado desde la apertura de la expansión de mi conciencia. Empezó a caer esa información donde se dice que estamos en 22 dimensiones, 11 densas y 11 sutiles. ¿Qué son las densas o las sutiles? Las densas son aquellas dimensiones donde venimos a vivir todas cosas negativas, ¿sí? O sea, vivimos cosas negativas. Todas las vidas que vivimos, venimos por ahí a vivir en tercera dimensión, pero una tercera dimensión para nosotros o para el espíritu de ese momento, o lo que es el ser en ese momento a través del espíritu, donde venimos a vivir violencias de todo tipo, como abuso, violación, asesinato, sometimiento, matanzas, lo que sea. Entonces, venimos a vivir así, nos toca una parte, como para decirlo de alguna manera, buena, y por ahí la otra vida nos toca vivir una parte mala, ¿sí? Bueno, 11 situaciones así, o sea, 11 sutiles y 11 densas. Venimos a hacer, practicar la solidaridad, tal vez en alguna de las dimensiones, o en alguna de las vidas que nos toca vivir, de acuerdo a la dimensión que venimos a manifestar a través de esto, ¿no? Esas dimensiones en distintos lugares o en distintas partes es muy difícil de entender, o muy difícil a veces de explicar, o sea, también, hoy vivimos tercera dimensión, hoy me toca vivir en esta tercera dimensión este proceso tal vez de ayudar al proceso de despertar de la gente, ¿sí? Entonces yo estoy viviendo una dimensión sutil ayudando a despertar a la gente en esta dimensión tercera. ¿Sí? Tercera dimensión sutil me toca a mí. A otros les tocarán una tercera dimensión densa, que tiene que venir a pasar muchas situaciones de superación de las situaciones bastante caóticas en su vida. ¿Sí? En tu caso puede pasar, puede ser uno de esos casos, ¿sí? Donde vos viviste tu propia situación de vida y donde tuviste o estás en proceso de esta superación. ¿Sí? Para poder entender dónde estamos, por qué actuamos, por qué nos pasa lo que nos pasa, porque somos seres energéticos y somos seres de atracción. Vos sos femenina, por ende sos negativa. No es eso malo, no. No tiene que ver con lo bueno o lo malo, no. Tiene que ver con energías positivas y energías negativas, como está en el caso de las corrientes eléctricas, por ejemplo, para que nos ilumine o un artefacto funcione, tiene que haber una corriente positiva y otra negativa. Juntos hacen funcionar cualquier otro elemento o prender una luz, por ejemplo, ¿no? Y o sea, tienen que juntarse las dos partes, si no, no estaría esta luz, ¿sí? La luz la tenemos nosotros adentro, sí, porque juntamos ambas partes. Nosotros juntamos la energía negativa femenina, mamá, representada en mamá, y la energía masculina positiva representada en papá. Entonces esas dos fuerzas hacen este ser hoy, por ejemplo, ¿no? Para que se entienda, o sea, cómo es esto y cómo funciona. Bien, te decía que cuando los arqueólogos comenzaron a desenterrar todas estas cosas, los textos antiguos, como la biblioteca de Nag Hammadi y los manuscritos del Mar Muerto, salieron a la luz documentos que cuestionaban la narrativa oficial de la iglesia de ese tiempo. ¿Sí? Y hoy también, estas obras ofrecían visiones diferentes sobre Jesús, la naturaleza de la salvación y la relación entre los humanos y lo humano y lo divino. Esta perspectiva, que había sido silenciada durante más de un milenio, más de 1000 años, planteaban preguntas fundamentales sobre el cristianismo primitivo y sus múltiples facetas. ¿Sí? En la actualidad, con el auge del Internet, el acceso a la información nunca ha sido tan amplio, pero las huellas de este control intelectual o institucional, o sea, este control institucional del pasado, aún persiste, ¿sí? En nuestra forma de entender la fe, ¿sí? O sea, ellos todavía, a través de eso, de lo que se fue plantando a través de los tiempos, o se fue, digamos,
poniendo esa semilla a través de los tiempos, hoy hasta el día de hoy todavía sigue persistiendo. La Iglesia, por su parte, continúa mostrando reticencia hacia estos textos, o sea, nunca salió a decir si estos eran verdades o no. ¿Sí? Nunca dijo que sí o nunca dijo que no. O sea, estos textos son válidos o no son válidos, ¿sí? Pero estaban ahí, o sea, que aparecieron y escritos hace 1000 años atrás o también 2000 años atrás, ¿no? Hoy serían. Existe una evidente cautela en admitir que el cristianismo primitivo era más diverso y complejo de lo que la narrativa ortodoxa realmente tiene sobre estos textos, ¿no? O sea, y, y ha reconocido justamente eso, sí, mira, sí, acá hay algo. Esto se debe a que aceptar esa diversidad implicaría reconocer que la historia predominante fue moldeada por decisiones espirituales como por estrategias políticas y actos de supresión a lo largo de los siglos. Sí, esto se dio en el concilio de Nicea, allá en el año 325 de nuestra era, donde se empezó a decir que teníamos que tomar hoy o cómo formar esto, o hacer poner como prioridad, y que lo único que valía era lo que decía la Biblia o lo que decía el clero en ese tiempo o las instituciones eclesiásticas de ese tiempo, apoyado por Constantino, ¿sí? Un gran líder político de esos tiempos. Y entonces a partir de ahí se tomó como que esto era lo que había que respetar, ¿sí? Y había que tomar como válido, el resto no era, o sea, todo demás, el ejército romano a través de Constantino, que daba apoyatura, daba esto y perseguía a los que no estaban de acuerdo con eso, entonces obviamente diezmó y entabló también en ese tiempo el tema del miedo, a través de que si contradecíamos lo que decía la Iglesia, nosotros empezamos, o la gente de ese tiempo, digo, empezó obviamente a tener miedo y a callarse la boca y a escuchar solo lo que decía la narrativa en una misa o lo que sea. Entonces, ¿por qué? Porque si no también intervenía el ejército de Constantino, o sea, el Imperio Romano a través de Constantino, y diezmaba a la gente que no creía en esto o que lo consideraban heréticos o subversivos de esto, o sea, en ese tiempo ya. Bien. Por eso era el tema que las decisiones, por decisiones espirituales como las estrategias políticas y actos de supresión a lo largo de los siglos, ¿no? Nos enfrentamos entonces a una paradoja intrigante. Una religión que proclama ser poderosa o portadora de la verdad absoluta, o sea, poderosa a través de eso, de ser portadora de la verdad absoluta, pero que ha pasado siglos seleccionado, o sea, seleccionaba los textos que teníamos, que podían estar al alcance de la gente, ¿no? O sea, ellos decían, y ellos solamente ponían sus propios criterios, no pedían opinión, para decirlo de alguna manera. Ellos decían esto es lo que vale y punto, y había que hacerle caso, ¿no? Bueno, pero que ha pasado siglos seleccionando, revisando y censurando las fuentes de esa verdad. O sea, si la verdad estaba ahí, ellos solo decían el texto que era válido, ¿sí? Es una fe que se presenta como un faro de luz y revelación, pero que en ocasiones ha mantenido a sus seguidores en la oscuridad. O sea, lo que parecía que tenía que ser una luz en cuanto a palabra, en cuanto a revelación, en cuanto a discernimiento de las cosas, termina siendo una oscuridad porque ellos solo decían que era lo que era válido, ¿sí? Entonces, la lucha por definir quién tiene la autoridad para hablar en nombre de Dios, interpretar las escrituras y determinar lo que es verdadero sigue vigente. O sea, ellos tienen su palabra, que está bien, la Iglesia redacta, explica, dice, y está bien, es lo que cada uno interpreta. Aquel que le gusta escuchar eso y que le hace bien, como siempre digo, vayan a la misa, sí, vayan a la iglesia, sí, claro. Yo no estoy diciendo con esto que no, Vanessa, ¿sí? No, sienten ir, vayan, no hay ningún problema. Manifestándose de formar tanto sutil como contundente, y aquí surge una pregunta crucial que desafía nuestra comprensión de lo sagrado. ¿Qué pasaría si los mensajes místicos ocultos de Jesús fueran más acertados de lo que pensamos? ¿Sí? O sea, lo que esta narrativa venía a ser, o sea, al descubrir todos esos textos que había ahí, y era esto, era lo que quería.
¿Qué pasaría si los mensajes místicos de Jesús fueran más acertados de lo que pensamos? Y si su verdadero propósito no fuera imponer una jerarquía religiosa, que de hecho nunca él quiso imponer nada, ¿sí? Él jamás quiso imponer nada. No, jamás dijo que esto tenía que ser, sino en la narrativa misma de la Biblia, donde está el Sermón de la Montaña, cuando le preguntan a Jesús, tenemos que pagar impuestos, le dijeron, ya en ese tiempo, ¿no? Hoy también vemos que todos nuestros situaciones de vida, en compras, en venta, de lo que sea, todos tenemos que pagar impuestos. ¿Sí? Todo está rezado. Bueno, ya en ese tiempo también. Y le preguntaron, ¿tenemos que pagar impuestos? Él dice, muéstreme un denario, moneda corriente de esa época. Muéstrenle un denario. Entonces lo muestran, levantan y le dice, bueno, ¿de la cara de quién tiene ese denario? La cara del César. Entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces él no vino aquí a plantear una controversia o a decir no hagan esto o aquello. No. Che, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sí, él no vino a decir que no paguen impuestos. Hoy también, ya los impuestos siguen estando, lo tenemos que pagar, sí, claro. O sea, nos duele o nos molesta, o sí, pero tenemos que hacer. Sí, porque si no nos rematan una casa, un auto, no sé, un bien, ya, lo que sea. Si no tenemos, si empezamos a deberle al fisco, como normalmente, nos sacan todo. ¿Sí? O si simplemente compramos algo y no pagamos, nos vienen a embargar algo, seguramente. ¿Sí? Bueno, todo eso ya existía en ese tiempo. Entonces él no quería imponer absolutamente nada. Él no vino acá a decir no paguen impuestos. No. Demos a cada uno, pongámosle la cosa como corresponde. ¿Sí? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces tenemos que ver también nosotros cómo nos ponemos ahí. Pero si nosotros no nos consideramos seres divinos, ¿a quién le damos nuestro espíritu? ¿Cómo es lo que hacemos? ¿Cómo vivimos la vida? ¿Escuchamos al espíritu? ¿Sabemos? O sea, si lo escuchamos, sabemos que lo tenemos. ¿Cómo funciona nuestro interior? ¿Cómo funcionamos? ¿Por qué hablamos? ¿Por qué? ¿Por qué escucho? ¿Por qué veo? Sí, por ahí son preguntas que decir, bueno, no, ya, que nos parecen comunes y hasta casi sin sentido, Vanessa. Pero preguntar, yo veo, ¿qué es lo que veo? ¿Y por qué escucho? Alguna vez me pregunté eso, ¿por qué escucho yo? O sea, si hay algo que en nuestro ambiente está y que viaja y recibimos esa información, ¿qué es lo que veo? ¿Yo veo lo mismo que ve el que está al lado mío? ¿O veo otra cosa? ¿Sí? Por eso todo esto de las revelaciones y las interpretaciones empezó a tener todo ese auge también, ¿no? O sea, lo que a lo largo de la historia me dijeron que Jesús era esto, yo lo creí, porque confié, obviamente, porque tengo fe, creí, existe un Dios en lo personal, digo, ¿eh? Siempre me pongo en lugares personal, no es para decir esto ustedes lo tienen que hacer, como en tu caso, Vanessa, no, vos porque escuchás esto, no es que vos tenés que ser así, no, Vanessa, yo simplemente voy y explico lo que es mi parte personal en este caso, o sea, yo creo en Dios. Aún con todo esto, yo sigo creyendo en Dios, pero sigo dándole apertura también a esto, porque esto me resuena, porque esto, che, esto era por acá, claro, esto funciona así, y no me cierro. O sea, mi mente se tiene que abrir, se tiene que expandir, mis conocimientos se tienen que expandir, no me puedo quedar solamente con lo que quedo, si yo soy sintiendo cosas. Por eso, por ahí hay, decíamos en mucho esto en adicciones, ¿no? Lo que se siente no se discute, porque lo que yo siento, nadie sabe lo que siento. Lo que siente Vanessa, nadie lo sabe. Nos podemos imaginar. Incluso los seres queridos que te rodean pueden imaginar cómo te sentís, Vanessa, pero no lo saben exactamente. No lo saben. Funcionamos con ese sentir de acuerdo a todo lo que tenemos grabado en nuestra historia de vida. Y no todos tenemos la misma vivencia, porque cada uno tiene que hacer su propio camino. ¿Sí? Ya sea en vidas pasadas, no importa si creas o no, ya sea en vidas pasadas o en esta vida actual, o sea, desde que yo nací, viví lo mismo, por ejemplo, vos viviste lo mismo que vivió tu esposo, o vos viviste otra cosa, y él vivió otra cosa, porque está bien, es que así debe ser. Ustedes no estuvieron juntos desde que salieron del vientre materno, no,
Entonces cada uno vivió, sintió, tenía unos padres, ¿sí? O hermanos tal vez, o no, o eran hija única, no importa. Entonces quiere decir que no vivieron, o sea, si los dos son hijos únicos o los dos son hermanos. O sea, son hermanos obviamente con otra gente. Entonces ahí se viene toda la carga emocional. Entonces no, cada uno no vivió como tenía. Entonces cada uno es individual en esto. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros tenemos que revisarnos en nuestro interior. Por eso es que a veces confundimos estas cosas, ¿no? Queremos que, por ejemplo, tener una pareja, que, sí, pero ¿dónde sale? ¿Dónde está escrito que tenemos que tener una pareja? ¿Sí? Yo ya voy a cumplir prontamente 50 años de estar casado, prácticamente nos faltan 2 años ahora para llegar a 50 años de estar casado, pero ya hace 50 años que estamos junto con mi esposa. O sea, hace todo un tiempo. Y yo también me lo pregunté en su momento, ¿por qué me casé? ¿Por qué? ¿Por qué era el sentido de casar? ¿Dónde estaba escrito? ¿Dónde estaba es que yo tenía que hacer algo? Solamente el sentir de uno, por lo que ve, por lo que vivenció, ¿sí? O por lo que cree que es el amor. Creemos que el amor es estar con alguien, en realidad con todo el mundo, pero fundamentalmente con uno mismo. O sea, yo me dispenso amor, me lo doy yo, me presto atención, me escucho, o solamente corro detrás de algo o de alguien, o solo me interesan las cosas materiales, o solo me interesa el bienestar monetario, después el resto no me importa. ¿Sí? O sea, yo lo quiero tener el mejor televisor, el mejor teléfono, no sé, un equipo de aire hoy con los calores que hay, es fundamental eso. Sí, hoy se ha vuelto un bien muy preciado y yo te diría que casi elemental. Si no tenemos hoy un aire acondicionado, no podemos estar dentro de una casa. Pero bueno, con todos estos calores que hizo en Navidad y en fin de año, ¿no? Pero bueno, o sea, hoy es una cosa apreciada, más que yo creo que se convirtió hasta más que un teléfono, necesitamos un aire, porque si no se podía estar en ningún lado, ¿no? Bueno, pero por ahí tenemos eso solamente. Che, pero eso que queremos y que queremos estar bien, que queremos estar el mejor de los confortos, las comodidades, que está bien, no está mal, está fantástico. Mientras uno lo puede hacer o lo pueda tener, bienvenido sea. Pero el tema es, solo nos preocupamos por eso, nos miramos a nosotros. Me reconforto con algo yo para mí, pero que sea para mí, ¿sí? No que sea para afuera o que yo tengo que hacer algo por el otro y que creo que eso es para mí. No, lo que es para vos. Vos te reconoces, o sea, me miro, sé lo que quiere, o sea, sé lo que quiero yo en este caso. Francisco Miguel sabe lo que quiere, Vanessa sabe lo que quiere, o simplemente corro detrás de, ¿sí? Eso no es querer a uno, es correr detrás de uno, no. Por eso esto de que hablo yo de dónde salió que tenemos que casarnos, que tenemos que estar ahí. No. A ver, yo me casé y como le decía, hace 50 años que estoy con esta mujer, o sea, hace 54 años va a ser este año, ¿sí? 4 de mayo de este año va a ser 54 años que nos conocemos con mi esposa. 54, de los cuales de esos 54, 50 años va a ser también este año, el 2026, 50 años que estamos juntos. ¿Sí? Y de esos 50 años que estamos juntos, 47 que estamos casados. ¿Sí? O, mejor dicho, perdón, 48 va a ser. 48 años que estamos casados este año. O sea, este año vamos a cumplir 48 en distintas fechas, ¿no? 48 años de casado, 50 años que estamos juntos y 54 años que nos conocemos. O sea, toda una vida, ¿no? Pero la pregunta es, che, yo me sigo preguntando, ¿y por qué me casé? ¿Para qué? ¿Cuál era el sentido cuando yo di sí, que quería una familia? Pero sabía lo que era una familia. Tenía claro lo que era una familia. En mi caso, a mis 23 años, tenía claro que era una familia. O solo tenía una imagen de mis padres. No, no lo tenía claro. ¿Quién lo tiene claro? Me pregunto. ¿Quién? ¿Sabemos lo que es la responsabilidad de un hijo? Lo sentimos cuando lo tenemos, pero antes no. ¿Y por qué tomamos esa decisión? ¿Por qué creemos que eso es así? Solo son preguntas para que uno se plantee y comience
Así como se cuestionaba en ese tiempo también, che, pará, todo lo que nos vinieron diciendo hace 1000 años atrás, con lo que decía la Biblia, lo que teníamos que tomar ahora, empezaron a tener más conocimientos y empezaron a hacer preguntas las personas de ese tiempo, los pueblos de ese tiempo, ¿no? Y empezaron a eso, también a plantearse ese tipo de cosas. Bueno, yo planteo desde acá eso, por eso, Vanessa, para que uno solo piense, no es que se cuestione y que te vas a separar mañana. No, no, no estoy diciendo eso. Para nada. Solamente para plantearse tener claro. Sí, yo tengo claro hoy. Tengo un propósito. Que no es lo mismo que un proyecto. ¿Sí? El propósito de vida lo tengo que, se va a cumplir sí o sí. El proyecto es para esta vida y en esta sociedad. Lo puedo cumplir o no. Pero no voy a vivir otra vida para cumplir el proyecto de esta vida. Por eso el propósito sí, el propósito de lo cual nosotros nacemos, es por eso la diferencia, tiene un sentido nuestro nacer, tiene un propósito, no un proyecto. El proyecto es para la sociedad, para aquí, para lo que es la materia. ¿Sí? O sea, tiene que ver con eso, o sea, la diferencia que hay entre propósito y proyecto. El propósito se va a cumplir sí o sí, en esta vida o en todas las vidas que vivas. Pero yo no creo en esa vida pasada, problema tuyo. Hoy no lo crees. En esta vida viniste justamente eso, a no creer. ¿Sí? Muchos en esta vida vienen a ser ateos, porque tienen que aprender a hacer eso para llevar esa información, cómo se supera esa situación y cómo se vive en un mundo donde hay diversidad de cosas, y en esa diversidad a uno le tocó ser ateo, otro católico, otros evangelistas, otros budistas, u otros simplemente tener conocimiento de múltiples, de distintas religiones, ¿sí? Múltiples religiones. O sea, podemos entender esto, comprender aquello, sí, lo podemos hacer. Cada uno viene a vivir algo, cada uno viene a experimentar algo, ¿sí? Pero no es la razón absoluta, no, no, es solo la razón individual o una verdad individual, que no es la verdad absoluta, ¿sí? De ahí, por eso la libertad de poder hacerlo o no hacerlo. Cada uno toma su propia decisión. Por eso yo esto no vengo a imponer a la gente, como se imponía en ese tiempo, ¿no? Lo que decía la iglesia era esta verdad absoluta. No, si no yo estoy diciendo una cosa y haciendo otra. O sea, no. No, yo se los transmito, simplemente es un conocimiento más. Adócenlo, tómenlo, déjenlo, no hay ningún problema. No por eso voy a cuestionarte, Vanessa, no, para nada, en absoluto, ni a vos ni a nadie. O sea, no, no es ese mi principio ni mi objetivo tampoco, porque sé que yo tengo que cumplir mi propósito. Entonces vine a ayudar a que la gente despierte. Pero che, mira que esto viene desde siglos o milenios anteriores, no es de ahora. Es de la época de ya, cuando inclusive mucho más antes también, de la época de Jesús. Los católicos, aquellos que nos denominamos así, bueno, tomamos como nuestro principio en la era cristiana a partir de la aparición de Jesús en este planeta. ¿Sí? Bien, entonces eso nos lleva a interpretar y a ver qué es lo que, hacia dónde tenemos que seguir. ¿Sí? Un mensaje que no se centra en la obediencia a una autoridad religiosa, sino en el despertar espiritual, lo que recién estaba hablando, el despertar y la transformación interior. O sea, yo todo eso me empecé a cuestionar yo mismo, o sea, digo, por eso le decía, llevo 50 años de estar, o con 54 que nos conocemos, 50 que vamos a estar juntos y 48 que vamos a estar casados con mi esposa, pero yo me lo pregunto, o me lo pregunté en su momento, ¿para qué me casé? ¿Por qué tuve hijos? No estoy arrepentido, no lo digo desde el arrepentimiento, no, lo digo como pregunta filosófica, ¿por qué hice eso? ¿Por qué no cuidamos? ¿Por qué no tuvimos cuidado de decir, bueno, una planificación? Yo no planifiqué mi familia, o al menos no lo hicimos con mi esposa. Solamente venían los hijos, lo aceptamos, sí, vamos para adelante, estamos felices y contentos, sí, está bien. No es que tenemos que todo planificar, no, todo ya está planificado. Nuestra vida ya está planificada. Eso era lo que yo tenía que vivir, desde mi parte lo digo. Mi esposa lo tendrá que decir desde su lugar. Yo lo digo desde el mío. Y cada uno de mis hijos lo dirán desde su lugar. ¿Sí? O sea, pero parece que fuera así. Sí, ya la planificación estaba, pero ¿por qué lo hice? ¿Por qué no me detuve a pensar? Esto era lo que yo quería. Simplemente lo hice. Seguramente que sí, porque si está hecho era porque sí lo quería. Pero no era consciente. ¿Sí?
Por eso, esto ayuda a ese despertar de esta conciencia como también a este despertar espiritual. Despertar de conciencia es saber dónde estamos. La gente de ese tiempo, cuando Martín Lutero empieza a imprimir o a transcribir del latín la Biblia al alemán, Alemania empezó a cambiar. Pero Alemania empezó a cambiar. Che, fijémonos en la historia de Alemania. ¿Qué dicen los alemanes? Son muy inteligentes, ¿no? Aún en la Segunda Guerra Mundial, aún Hitler, que no era alemán, era austríaco, no importa, pero obviamente se erigió como el máximo líder de Alemania, negativo, como quieran llamarlo, estén de acuerdo o no, saquemos esa parte negra o oscura de... Sino, ¿qué pasó con ellos? Ellos empezaron también a acceder a información. Cuando Martín Lutero empezó a revelar y empezó a llegar ese material. Por eso digo, la Biblia es un libro sagrado, tiene muchos conocimientos y realmente, pero esa Biblia está dentro nuestro. Nosotros hicimos y escribimos también esa Biblia, porque nosotros estuvimos en ese tiempo, en este mismo espíritu que hoy tengo, tal vez, y que pasé cosas ahí. Tal vez alguno de nosotros tenga el espíritu de Hitler, posiblemente. Alguno tenga el espíritu también de alguno de los apóstoles, posiblemente. De Jesús también, inclusive, posiblemente. Porque no sabemos, tenemos desconocimiento de eso. No tenemos algo que lo valide, no es algo que yo me ponga a decir acá, sí, esto yo soy, no. Yo cuento solo experiencia. Yo no soy nada, ni soy nadie. Simplemente tengo este conocimiento y esto es lo que transmito. ¿Sí? Pero cualquiera, Vanessa, puede ser vos, puede ser la reencarnación de cualquiera, porque encima no es que solo Vanessa va a ser siempre encarnado en una mujer o en una parte femenina. No. El espíritu no tiene sexo, es un espíritu nada más. ¿Sí? Que puede venir a vivir una experiencia positiva, negativa, o densa o sutil, o femenina o masculina. No, puede vivir cualquiera de dos. ¿Sí? No es que todo el linaje, porque yo soy hombre, hoy viví todo el linaje de hombre. No. O sea, yo cuento, Vanessa, no sé si a vos te lo dije, pero en su momento, allá lejos y hace tiempo, hace 40 años más o menos, me dijo, en el buen sentido y sin la falta de respeto, no faltando el respeto en absoluto, una tarotista de ese tiempo me dijo que yo era una mujer en mi vida pasada. Y en cierta parte, en muchas situaciones, encontré un sentido en eso. O sea, de mi propia vida, o sea, que tenía que ver como yo era una mujer. Claro, o sea, tengo el poder, vamos a poder así, para que se entienda, del manejo de la energía femenina y masculina, muy, muy acentuado en mí, pero no se da en todas las personas, se da en mí. ¿Sí? O sea, se da esta cosa de quiero atraer algo, pienso y atraigo. Quiero dar, quiero enseñar, transmitir, lo hago. Lo puedo hacer y lo hago de forma casi imperceptible. Si se quiere, a veces hasta ni yo me doy cuenta que lo estoy haciendo así o lo estoy aplicando así. O sea, la atracción y la expulsión. ¿Sí? La atracción la hace la parte femenina y la expulsión la hace lo masculino. Por eso hay vagina, atrae, la vagina atrae, porque tiene ese genital que atrae. ¿Por qué atrae? Porque dentro está ese ovario que necesita ser fecundado. Entonces la única manera para ser fecundado este ovario es la atracción, la fuerza atractiva que tiene que ejercer quienes son femeninas. Atraen, porque está aquí adentro el que impulsa para atraer, ese ser que está ahí adentro. Necesita de esa fecundación que lo da. Por eso yo siempre hablo de que este es el origen, el ovario de la mujer, que ahí adentro está un ser esperando que sea fecundado. Entonces, este es el origen y este es el principio. Esto representa lo que es, por ejemplo, el ovario, ¿sí? Y este el pene. ¿Se entiende, Vanessa? Entonces,
obviamente que esto es el origen y este es el principio. ¿Por qué? Porque aquí está el origen, pero necesita de ese principio, de esa gotita, ¿sí? De ese esperma que vaya a fecundar aquí. Y todos sabemos, o sea, vos sabés que viajan los espermas por la cavidad vaginal, pero solo llegan, o sea, llegan un montón, ¿sí? No sé cuánto exactamente desde el punto de vista científico, me digo, como corno hicieron para contarlo, ¿no? Pero no importa, no vamos a poner a polemizar con eso. Pero el tema es, llega un esperma y golpea, ¿sí? El que está adentro, ese ser que está ahí adentro esperando a ser fecundado, che, dice, hay que abrirle a este que golpea, no a todo el resto, donde golpean acá, en todos lados, ¿sí? El resto muere y che, solo a uno se le abre, porque llega con la misma vibración que necesita la fecundación de ese ovario o de esa esencia que está ahí. Por eso es el origen está ahí inerte, está como si fuera en un estado de letargo. Lo mismo que Dios estuvo en el universo, en un estado de letargo. ¿Y con qué se activa? Aún estando en el estado de letargo, está con vida. Entonces, si está todo ser que está con vida y aún estado en ese estado de letargo, piensa. ¿Sí? Hay una emisión de pensamiento. Y eso es la atracción. El pensamiento es la atracción. Por eso siempre debemos pensar bien. Siempre debemos tener buenos pensamientos. Y entonces eso genera buena energía. Entonces eso genera un buen ambiente en tu casa, en el trabajo, en el estudio, en todos lados. Siempre debemos pensar bien. Si yo tengo pensamientos, por ejemplo, que tengan que ver con el odio, el resentimiento, la crítica, la condena, el ambiente no va a ser bueno. Si yo sufro o tengo carencias, tengo que revisar mis carencias para que esto no ocurra, para que esto se dé un buen ambiente. Entonces, cuando yo pienso bien, atraigo bien. ¿Se entiende? Entonces, cuando viene esto fecunda, ahí comienza la activación. Viene este pene fecunda, eyacula dentro de la cavidad vaginal, ahí va a fertilizar este ovario. Pero se renueva. Ahora este esperma viene como loco y a ver quién llega primero y si me toca a mí. ¿Sí? Entonces golpea y le dicen que está acá adentro, ordena, hay que abrirle a ese nada más. ¿Sí? Se le abre esa puertita a ese esperma para que entre y fecunde a ese ovario. ¿Así funciona? Sí. ¿Sí? En nuestra sociedad machista, Vanessa, es como que acá la cuestión es a ver quién la tiene más grande, para decirlo de una manera más vulgar, ¿no? Pero no tiene nada que ver ni con el tamaño, ni no, eso solo creemos los hombres y nos hacemos la fantasía y también las mujeres lo hacen, tienen su fantasía, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero el tema es que funciona así, sí, la mujer necesita atraer a ese esperma, porque si la mujer no atrae a ese esperma no llega nunca. Por más que tenga, ¿sí? La cantidad de centímetros que puede tener un pene, no tiene nada que ver. Si la mujer no atrae, no queda. No llega. Entonces, no tiene nada que ver el tamaño. Inclusive, no tiene nada que ver hubiere o no penetración. También, no tiene nada que ver, Vanessa. O sea, aún no penetrando el pene dentro de la cavidad vaginal, ¿la mujer puede quedar embarazada? Sí. Yo tengo doble experiencia en mi vida de eso. Doble experiencia. Nos pasó 2 veces con mi esposa. ¿Sí? Y hoy tenemos 2 hijos hermosos. De eso, 5 en total tenemos. Pero en esos 2 casos, ¿sí? Ocurrió así. Entonces, bueno, después si querés en algún momento nos juntamos y te lo cuento. Pero tiene que ver con eso. O sea, no necesariamente. Es el poder de atracción que tiene la mujer. Si mi esposa no tenía ese poder, o sea, no se crecía, no hubiese quedado embarazada. ¿Sí? Por eso es importante. Vos también, Vanessa, tenés 2 hijas mujeres, pues no sé si sabías esta información, que se puede quedar sin haber sido penetrada. ¿Sí? Sin haber sido penetrada. No tenía nada que ver. Nada que ver. O sea, y eso ocurre, sí, porque yo después me puse a estudiar todas esas cosas para entender cómo era esta parte de la ciencia, a ver cómo, si hay casos, inclusive
casos de situaciones que incluso fueron tapa de diarios en algunos casos, inclusive hace muchos años atrás, ¿sí? Yo era muy chico, pero me acuerdo ya de un caso donde una nenita de 10 años fue mamá. Y todos se preguntaban cómo pasó, si la revisaron a la nena y era virgen la nena, o sea, nadie la había tocado, pero estaba embarazada. O sea, ¿cómo llegó a eso? ¿Sí? Bueno, porque en ese momento se tienen que dar dos condiciones en cada ser, que por ahí uno lo sabe. Mi esposa tiene esa particularidad, ¿sí? O sea, hoy ya no, hoy es una mujer de 65 años, pero la tuvo en su momento en todo su esplendor, esa particularidad que no, ni ella ni yo sabíamos de eso. Sí, y obviamente no teníamos conocimiento porque éramos ignorantes de esas cosas. Después, con el tiempo, yo empecé a darme cuenta, o sea, estudié, me fui muniendo también de información y fui dándome cuenta cómo funcionaba todo esto. Y por eso mi mujer queda embarazada sin haber tenido penetración. O sea, ¿cómo se toquera la Virgen María? Bueno, en un término de joda, porque no creía, yo en ese tiempo yo no creía. ¿Sí? O sea, te imaginas, era un inconsciente de 23 años cuando nos casamos, y justamente por ese motivo, ¿no? Pero que hoy, gracias a Dios, casualmente anoche o ayer cumplió mi hija, producto de esa situación, ayer cumplió años, mi hija la mayor. Así que, pero feliz de esto, ¿eh? O sea, feliz de esto. Pero el tema es cómo se dan las cosas, ¿no? O sea, cómo se dieron. Tenía que pasar, sí, yo tenía que entender y pasar y me tenía que pasar esto. O sea, tenía que venir a vivir estas cosas para poder después estar sentado aquí e instruir a chicas y darle lecciones a chicas para decir, chicas, tengan cuidado con esto, mira que esto funciona así, esto puede pasar así, esto, ¿sí? Revísense, o sea, háganse los exámenes, pregunten a su ginecóloga o ginecólogo, lo que sea, al profesional que las atienda en este punto, en esta área, y pregunten esto si esto se da así. ¿Por qué? Y porque no hace falta tener penetración y puedes quedar embarazada. Sí. Y por ahí uno cree que al no tener penetración no queda embarazada. No, 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 porque los jugos, como se les llama, o las lubricaciones que hay previamente a la penetración, tienen que ver con eso, y eso también contiene esperma y puede quedar embarazada si en ese momento la mujer, como fue el caso de mi esposa, la mujer secreta flujo fértil o muy fuerte fértil de atracción, o sea, el fértil es porque atrae mucho, y el útero está bajo, o sea, denominado así desde la ciencia. O sea, el útero está bajo, más bajo que el común de la gente. Entonces mi esposa tiene esa particularidad. Tiene el útero muy común. Y la ginecóloga de ese tiempo, que la revisó allá a sus 18 años, que era una mujer que trabajaba conmigo, yo era un recepcionista en una clínica y ella trabajaba y yo la llevé a mi esposa que la atienda a ella, porque venía sintiéndose mal y no entendíamos por qué. Entonces, bueno, obviamente ocurrió eso, ¿sí? O sea, quedó embarazada, entonces toda una sorpresa. ¿Cómo quedó embarazada? Si nosotros no tuvimos relaciones, o sea, no, en ese tiempo, al menos en mi época, estoy hablando hace casi 50 años atrás, no, che, ¿cómo pasó esto? O sea, sí, yo no creía, se imagina mi postura también, yo no creía, no justifico mi postura, pero digo, cuento eso, yo no creía, de verdad no creía, o sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo? Mi mujer tampoco, o sea, ¿cómo yo me quedé embarazada si no estuve con ningún hombre? Y bueno, no sé, o sea, esta cosa antagónica, ¿no? Pero que igual nos casamos, o sea, fue todo bien y hoy fantástico, y hoy seguimos estando unidos por este tiempo que les contaba recién, ¿no? 54 que nos conocemos, 50 que estamos juntos, y de esos 50, 48 que vamos a cumplir de casado este año. O sea, vivimos toda la vida. De ahí siempre para adelante. O sea, ¿fue todo bien? Sí, porque yo me puse a hurgar todas estas cosas, como me llamaba así, esas preguntas que me venían en la cabeza. ¿Cómo es esto, no? Y bueno, nada, esto es como una parte de la historia de saber que a veces que tenemos que hurgar más allá y tenemos que comprender y entender, no tenemos que ser que esto es así porque nos dicen que es así, no, che, mira que hay otras cosas que tenemos que entender y comprender. Yo tuve que entender y comprender esa situación, aceptarlo de mi esposa, de darme cuenta que era así, y siempre digo lo mismo y cuento esto, ¿no? Sí, yo en un momento sí, lo tengo que confesar, Vanessa, o sea, yo tenía dudas, ¿sí? O sea, mi esposa estuvo con otro chico en ese momento, pero no. Tan es así, digo, que
¿Qué hizo el de arriba? Dios, al menos desde mi creencia, me mandó una hija exactamente igual a mí. O sea, si había alguna duda, o tiene característica, tiene comportamiento, tiene todo. O sea, y es igual. ¿Sí? Es la parte de Francisco femenino. ¿Sí? Muy marcado. Entonces digo, no, no hay dudas, no hay dudas. Si yo alguna vez tenía duda, mi hija misma vino a decirme, no tengas dudas, pa, soy tu hija. Así, desde la sociedad lo digo. Desde la espiritualidad hoy estoy más que feliz con todo esto. Pero porque entendí, porque comprendí, porque dejé en mi mente que se abriera también, para entender y no solamente quedarme con que lo que yo pensaba o creía era la verdad absoluta. No, solamente era mi verdad y la verdad está elaborada junto con todas las vivencias que tenemos, las experiencias y las emociones que vamos viviendo. ¿Sí? Bien. Ya con todo esto me perdí un poquito por dónde iba acá, por las preguntas estas que decían, si a los mensajes místicos ocultos de Jesús, que fueran más acertados de lo que uno pensaba, ¿no? Y si su verdadero propósito no fuera imponer una jerarquía religiosa, sino enseñar una verdad más profunda y transformadora. ¿Sí? Cuando estos textos apócrifos empezaron a aparecer, nos damos cuenta, o al menos la gente se empezó a dar cuenta, que había algo más allá, no era solamente lo que nos venía transmitiendo la Iglesia como la parte de la vida de Jesús como historia, no, que había algo mucho más profundo, ¿no? Imagínelo un mensaje en el que Jesús no es simplemente un salvador a quien venerar, sino un ejemplo a quien tenemos que seguir, ¿sí? O sea, él mismo decía, y está narrado en la Biblia, ustedes sabrán mejores cosas que yo, decía él, ¿no? Un mensaje que no se centra en la obediencia de una autoridad religiosa, sino en un despertar espiritual propio y de transformador en nuestro interior. Pero es individual, es para cada uno. Por eso yo vengo con esta misión, a transformar, a ayudar al otro a que se despierte. Puede ser que se despierte o no, ¿eh? Puede ser que quiera o no. Por eso yo no obligo. Yo simplemente transmito esta información. Esta perspectiva redefine completamente lo que significa ser humano y ser espiritual. No se trata de una fe que exige sumisión. No se trata de esa fe, sino de una que celebra el potencial divino que reside en cada individuo. ¿Sí? El potencial divino que reside en cada individuo. De esto se trata, Vanessa. El potencial que tiene Vanessa. ¿Vanessa es consciente de eso? No, tal vez no digo esto porque tiene muchas cuestiones emocionales que hay que resolver primero. Porque esas cuestiones que no puedo resolver no me dejan ver o no me dejan conectar con la espiritualidad. ¿Sí? Por eso hay que acentuar, por eso hay que después con el tiempo, como decía por ahí en algún texto que me mandaste o audio, no recuerdo bien, pero algo decía de esto de que por tener hoy tus chicos en la etapa de las vacaciones y demás, que no podíamos tener una sesión en privado y tranquila para que no, porque los chicos son chicos y necesitan atención, o sea, es así de sencillo, ¿sí? Pero bueno, sí, entonces cuando retomemos otra vez la terapia para entender también esto, entonces entender ambas cosas, entender esta información, entender desde la terapia cómo funciona todo, ¿sí? También desde la parte emocional entender que tenemos un espíritu que nos viene aquí a ayudar y que no es cuestión de sumisión. Yo tengo que empezar a hacerme preguntas. ¿Cómo me las hice yo? Pero eso no significa que me separe o que... No, mi esposa no entiende y está bien que no entienda, no está obligada a entenderme. En un matrimonio no estamos que tenemos que obligar al otro que me entienda a mí, no. El matrimonio se lleva de aceptación y no de quién tiene la razón. ¿Sí? Y cuando nos ponemos en un matrimonio a discutir, ¿qué queremos hacer? De imponerle al otro lo que yo, y lo veo como razón. Aún estando yo creo que mi esposa está totalmente o 100% equivocada o a la inversa. Sí, pero yo no lo veo desde mi lugar y ella tampoco lo ve desde su. Entonces queremos imponer. ¿Sí? Y no tenemos esa mente abierta de decir, bueno, a ver, la escucho. Desde mi lugar lo digo, no, la escucho a mi esposa. Bueno, tranquila. Vemos cómo lo hacemos. Vemos cómo es esto. Cómo sería para hacer esto. Pero en el matrimonio queremos que eso al imponerme tiene que hacer caso porque yo soy el dueño de la verdad. No. Sí. O sea,
que pueden tener su verdad desde su óptica, desde sus emociones que tiene grabada y de sus vivencias, sí. No vamos a discutir eso. ¿Sí? Pero yo tengo la mía. Lo que tenemos que hacer es que nuestra mente esté abierta, decir, bueno, sentémonos como adultos y resolvamos esto. Vemos cuál es la resolución, cuál es lo que yo puedo aportar y no imponer. Una cosa es aportar y otra cosa es imponer. ¿Sí? Eso es muy importante. No se trata de una fe que exige la sumisión, sino de una que celebra el potencial divino que reside en cada individuo. Es una visión revolucionaria, donde la divinidad no es algo externo. La divinidad, entendé eso, Vanessa, importantísimo. La divinidad no es algo externo, sino es una chispa interior que tiene Vanessa en este caso, que espera ser encendida o que empiece a brillar porque empiezo a expandirme y no solo me cierro a lo que yo creo y que quiero que es así, que creo que es así. No. Esta manera de enfocar las cosas con Jesús presenta a Jesús de otra manera, ¿no? No como un mediador exclusivo entre Dios y la humanidad, sino como un modelo de cómo vivir en comunión directa con lo divino, con uno mismo. Vivimos en comunión con nosotros mismos. Y si el cristianismo hubiera evolucionado en esa dirección, podría haber sido una fe que empoderara a las personas para conectar directamente con lo divino. Pero no fue así, solo fue imposición. Entonces no nos miramos nunca. Desde esa imposición no nos miramos. Si yo impongo al otro que se haga lo que yo quiero, se convierte en un dependiente de mí, en el caso de mi esposa. Yo no quiero que mi esposa sea dependiente de mí, que se arregle por sí sola, porque mañana puedo estar. O sea, hoy estoy, pero mañana puedo no estar. ¿Y qué? ¿Se muere? Porque yo no la dejé crecer. Así ocurre con los hijos también, ¿eh? En muchísimas familias, yo que ando con terapia, Vanessa, aquí, esto lo veo, ¿no? Yo voy a hacer el sacrificio por mi hijo. No, viví tu vida. Ya está bien. Ya con solo vivir tu vida, ya le vas a mostrar a tu hijo qué es lo que tiene que hacer. O qué es lo que él tiene que hacer. Pero mostráselo. ¿Sí? Hay circunstancias y circunstancias. Porque si hablamos de cosas de adicciones, por ejemplo, ese es otro tema. ¿Sí? Pero no es que vamos a ahondar ahí para ese lado. Estamos hablando hoy de una generalidad. Después vamos a desmenuzar los casos particulares. ¿Sí? Si es que en algún momento se da que podemos hablar de estos temas, sí, obviamente, pero se da de otra manera. Pero en esta generalidad, digamos, ocurre eso, ¿no? Desgarramos nuestra vestidura por nuestros hijos, sí. ¿Y después qué? Nuestros hijos se van de casa y ¿qué hacemos? Nos quedamos ahí, de brazos cruzados, mirándonos con mi mujer, ¿y ahora qué hacemos nosotros? Pero nadie nos pidió. Nuestros hijos no nos pidieron. Mis hijos no me pidieron eso a mí. Como yo no, tampoco se lo pedí a mis padres. ¿Sí? Por eso ocurre en nuestra sociedad también, Vanessa, esto de que, a ver, un hombre que se jubila o una mujer que se jubila, yo como siempre digo, está pintando la rejita, saca a pasear al perro, está con el control remoto, mirando, o sea, ¿y qué pasó en la vida de este hombre o de esta mujer? Ya está, porque jubilamos parece que se cerró la vida y no tenemos otra cosa para hacer. Che, ¿quién dijo eso? ¿Dónde está escrito eso? Pero es porque no hicimos lo que quisimos hacer o no hicimos el propósito de nuestra vida porque nunca lo descubrimos. Solo fuimos a cumplir un trabajo, o sea, una responsabilidad, una obligación, nada más. Se terminó esa obligación y nos quedamos ahí de brazos cruzados solo mirando televisión. ¿Y qué hicimos para nosotros? Ah, nuestros hijos ya crecieron, se fueron. O le seguimos pagando cosas a nuestros hijos. Pará, si tienen 40 años, 50, dejalo que viva su vida. Y que se golpee también. O vos no te golpeaste. O vos no lloraste. Yo lloré, yo me ponía la almohada encima de la cabeza y lloraba de impotencia porque no sabía o no encontraba una solución en la vida. Lo hice, sí, claro. Porque no sabía qué hacer. ¿Sí? Esto es lo que hacemos los padres, cometemos esos errores. ¿Lo tenemos que dejar a nuestros hijos? Sí, hay que dejarlo. Les puede pasar que les pase lo que les pase. ¿Cuál es el drama?
Estamos hablando ya de personas que pasaron las distintas etapas, ¿no? Estoy hablando de gente o hijos de más de 24 años, que es la corriente que yo manejo. O sea, hasta los 24 todavía es adolescente, después de los 24 no, ya empieza la etapa adulta, joven adulto. Entonces ya tiene que arreglarse solo, tiene que definir sus cosas, tendría que ir a vivir solo. Hoy la costumbre que hay en la sociedad es que todavía hay chicos me pasó a mí, ojo. Mi hijo, el más chico, que yo le decía en broma, pero que era en serio, che, ¿cuándo te vas a vivir solo? ¿Cuándo te vas a ir a vivir? Bueno, hoy, gracias a Dios, el año pasado tomó esa decisión y se fue. Y tenía 30 años, o sea, en ese momento. Pero estaba bien, o sea, no era que yo me lo quería sacar encima, no, no, no. Andá a vivir solo. Andá a valorar lo que nosotros te transmitimos. O andá para aprender lo que no te pudimos transmitir, bueno, aprendelo vos. Decidilo vos. Si no, ¿cuándo lo va a hacer? Y después va a tener una mujer y él va a depender de sus padres. ¿Y cómo van a decidir el matrimonio con esa mujer? ¿Sí? Y después viene la mujer criticando todo eso. Che, pero ¿de quién te enamoraste? Pará. ¿Qué es lo que siempre pregunto? ¿No? Dame 3 cualidades, le pregunto a las mujeres cuando vienen situaciones con los esposos, por ejemplo, o a los esposos que vienen con situaciones con la mujer, y lo mismo, dame 3 cualidades por cuál te enamoraste de esta mujer o de este hombre. En muchos casos, no digo el 100%, pero un alto porcentaje, la respuesta es no sé. ¿Cómo? ¿Que no sabes? Para, llevas 20 años de matrimonio y no sabes qué estás haciendo al lado de este hombre o qué estás haciendo al lado de esta mujer. ¿Cómo que no sabes? Bueno, ¿esto ocurre? Sí. Muy normal, es mucho más común de lo que vos puedes pensar, Vanessa. ¿Sí? Pregunta, tal vez vos no respondas eso, no lo sé, no lo sé. Pero yo digo, che, dame 3 cualidades. Esas 3 cualidades, después de 20 años, ¿existen hoy? No sé, porque parece que el matrimonio se torna una costumbre, ¿no? O sea, una cosa rutinaria. Después no sé si me da lo mismo si está o no está. O sea, y si creo que sí tiene que estar porque yo necesito que esté. No, eso es carencia. Uno tiene que aceptar la vida que lleva el otro, el trabajo que tiene, ¿sí? Qué sé yo, o sea, gente que viaja, pilotos de avión que son esposos y están viajando constantemente, gente que trabaja como en tu marido en el campo, por ejemplo, Vanessa, ¿no? O sea, y por eso se va toda la semana, viene los fines de semana. Bueno, y así como muchos, tantos otros hoy, gente que hace corretaje por todas las provincias de la provincia de nuestro país, digamos, ¿no? O interiormente en nuestro país, está vendiendo cosas permanentemente y visitando clientes y demás, y va toda la semana, los que son navegantes, que se van todo un mes, ¿sí? Si uno necesita, yo quiero que esté acá al lado mío, ¿y para qué? O sea, si el matrimonio no es eso, que el otro tiene que estar sí o sí ahí al lado. No, ¿para qué lo elegí entonces? Si yo lo conocía así. Bueno, hay muchas cosas para preguntarse y esto es lo que hace al menos para mí, ¿no? No es para todos, de lindo en esta profesión, o sea, de hermoso tiene eso, porque tiene tanta diversidad de cosas. Hay tantos millones de pensamientos como personas habitan en este planeta o en este universo, ¿sí? Si hay 8.000 millones de personas en este planeta, bueno, hay 8.000 millones de pensamientos distintos. Bien, así que bueno, como decía, tal vez este enfoque que presenta a Jesús no como un mediador exclusivo entre Dios y la humanidad, sino como un modelo de cómo vivir una comunión directa con lo divino. Y si el cristianismo hubiera evolucionado en esta dirección, podría haber sido una fe que empoderara a las personas para conectar directamente con lo divino, trascendiendo las limitaciones del mundo material y alcanzando una comprensión más profunda de la existencia misma, ¿sí? Las implicaciones de esta idea son inmensas. Un cambio de una espiritualidad basada en dependencia, lo que hablamos recién de esta dependencia, a una basada en el empoderamiento personal, ¿sí? O sea, esto significa pasar de una visión de la humanidad como inherentemente defectuosa y necesitada de la salvación externa. O sea, siempre necesitamos del otro, por eso hablo de las parejas también, o sea, en simbolismo con esto, hablo, che, yo necesito del otro. No, pará, ¿quién te dijo eso? Es lo que la Iglesia
predicó durante tantos años. Teníamos que ir a la iglesia a buscar la salvación. ¿Dónde? Si la salvación está dentro nuestro. Y lo mismo ocurre hoy, que buscamos y ponemos, o idealizamos a nuestras parejas. ¿Sí? Es lo que más común hay, ¿eh? Y a veces nuestras parejas son nuestros padres o representación, o sea, los hombres vamos a buscar una mamá y las mujeres van a buscar un papá. Si hubiera carencia, aunque no hubiera carencia, lo mismo elegimos así, porque la única imagen que tenemos de un hombre o de una mujer es cuando nacemos por nuestros padres. Entonces vamos a buscar un padre o una pareja, no digo que ocurra en el 100% de los casos, pero en gran porcentaje de los casos, buscamos una pareja igual, en mi caso, a mi mamá. Yo la busqué igual a mi mamá. Mi esposa dice frase que decía mi mamá cuando lo descubro después de 30 años de matrimonio, frase que mi mamá decía y la decía a mi esposa. Igual, mi mamá no le gustaba cocinar, mi esposa no le gusta cocinar. Igual. ¿Sí? Después uno se va dando cuenta, o a veces no, vivimos toda una vida sin darnos cuenta, ¿no? ¿Sí? Esto significa pasar de una visión de la humanidad como inherente y defectuosa y necesitada de salvación externa a una perspectiva que reconoce la presencia de lo divino dentro de cada uno de nosotros. No se trata de negar las enseñanzas de Jesús, sino de recuperarlas en las ataduras del dogma, o sea, desprendernos de eso, ¿no? De desatarnos de eso, de interpretarlas como un llamado a despertar, a explorar y a realizar nuestro verdadero potencial. La esencia de este mensaje no es simplemente una doctrina religiosa, sino una invitación a transformar nuestra vida. O sea, por eso yo transmito esto para que la vida hoy de Vanessa, si quiere, si lo acepta, si lo incorpora, que se transforme. Pero sin la transformación no significa, ya te digo, separación de algo o abandono. No. Para nada, en absoluto. Es desde el interior, ¿no? Transformación ahí, aceptación y comprensión de uno mismo. Jesús no vino a crear seguidores pasivos, sino a inspirar a líderes espirituales capaces de encontrar la divinidad en su interior y en el mundo que nos rodea. Esto es lo que yo encontré y esto es lo que me fue develado a mí cuando yo tuve mi despertar espiritual, que era lo que yo tenía que hacer. Al principio no lo entendí, no se crean, tardé como más de 2 años en armar, en comprender y en aceptar todo esto. Bien, en última instancia, este cristianismo alternativo podía haber sido una fuerza que no dividiera, sino que uniera a las personas en su búsqueda común. Y es lo que intento hacer. Yo quiero unir, pero que las personas se unan con sí mismas, no con otros. Con sí mismas. Porque estamos separados de nosotros mismos, miramos siempre afuera. El ídolo está afuera. ¿Sí? O esa divinidad está afuera cuando en realidad está dentro nuestro. ¿Sí? Entonces buscamos en el afuera, claro, en su búsqueda común. Por eso ponemos también a las parejas, lo ponemos en un lugar y lo idealizamos. ¿Sí? No, creemos que así vienen las situaciones, aquellas personas obsesivas, por ejemplo, que cometen femicidio. ¿Cuántos hay, cuánto tiempo en los últimos años se detectaron femicidios? O es mío o no es de nadie, ¿no? Iba y lo mataba. A mí me ocurrió un hecho así también, Vanessa, a espalda, apenas ahí, o sea, a metros míos, nada más. Un señor se bajó de un auto y una señora venía caminando detrás mío a metros, estoy hablando 3, 4 metros, no mucho más. Y le pega 2 tiros. Y se pega un tiro él. ¿Sí? O sea, qué locura. ¡Qué locura! Pero ocurre así, claro. Porque eso es como, si yo no estoy contigo, yo no soy nadie. Esa cosa obsesiva que se torna, ¿sí? ¿Sí? O es de mí, es mía o no es de nadie. O es mío o no es de nadie. Porque también se da en menos casos, en mucho menos casos, el porcentaje de mujeres que matan a sus maridos también, por lo mismo. ¿Sí? Se dan mucho menos casos. El caso por ahí más notorio, o no sé si tiene más prensa, no lo sé eso. No quiero tampoco levantar un debate con eso, simplemente que hay de un lado o del otro, eso no está bien, ¿sí? Pero que sea, al menos a mí me tocó vivir, ya digo, un señor grande, estoy hablando de un señor que tranquilamente, no sé si estaba rozando también mi edad, o sea, una cosa así, se baja del auto y le pega 2 tiros a la mujer, que estaban separados, después nos enteramos porque esas 2 personas eran abuelos de una chica de una nena, que iba al colegio con una de mis nietas. Con una de mis nietas.
con mi nieta la mayor, que iban al colegio ahí y ocurre ese episodio desagradable. Imagínense, ¿no? O sea, previo al acto de entrega de cierre de curso de fin de año, entrega de la medalla porque los chicos ya se iban del primario, iban hacia el secundario, y que ocurre este episodio prácticamente en la puerta del colegio, a metros de la puerta del colegio donde iban su nieta. Esa mujer y ese hombre venían a ver en teoría a su nieta, ¿sí? Que obviamente qué impacto emocional sufrió esa criatura cuando se enteran en que sus abuelos habían, uno mató al otro y se suicidó, ¿sí? Bien, ocurren estas cosas, por eso digo estas cosas obsesivas y estas cosas que nos hay, como que si yo no estoy con esa persona es como que no vivo, no sirvo para nada, no. Y si eso ocurre así en tu familia o en vos, Vanessa, bueno, empezá a preguntarte. Yo necesito saber, ¿no? Esta cosa controladora que tenemos y que queremos que el otro venga a tal hora, ¿cómo saliste a las 5 y no llegaste a las 5 y 2 minutos? Sí. Pero eso es una cosa insegura, enfermiza, patológica, como se llama, ¿sí? Así que bueno, todo eso es lo que hay que ver también, ¿no? La narrativa tradicional de la Iglesia ha puesto un fuerte énfasis en la naturaleza imperfecta de la humanidad, subrayando nuestra supuesta necesidad de redención a través de una estricta adhesión a su interpretación de las Escrituras. Sin embargo, los textos prohibidos, las tradiciones místicas olvidadas y las voces silenciadas señalan algo mucho más trascendental. Apuntan a un Jesús que no vino a consolidar instituciones. No vino, Jesús en su historia no vino a decir, che, esto tiene que ser así. No. Él solamente le dijo a Pedro, tú serás el primero de esta iglesia, pero es de esta iglesia. ¿Sí? Él tenía que ser de esta iglesia. No una iglesia como institución y que tenemos que crear iglesias. No, de esta iglesia. ¿Sí? Él no vino a consolidar instituciones ni a fortalecer jerarquías, sino a encender una devolución en la conciencia humana. Un mensaje que afirma que el cielo no es una promesa distante para un futuro. No. Un futuro incierto, porque el futuro no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces es incierto siempre el futuro. Sino una realidad accesible aquí y ahora, en este momento. El despertar es uno. Lo que vivimos es ahora. No lo que vamos a vivir. ¿Qué sé yo lo que se va a vivir? No tengo la menor idea. Yo sé lo que tengo que hacer, nada más. Yo, en mi caso, sé lo que tengo que hacer. Entonces eso me da tranquilidad, me da serenidad, me da paz, me da felicidad. Transmito desde el amor. Porque sé lo que tengo que hacer. Eso nos da cuando sabemos lo que tenemos que hacer. Si no sabemos que estamos enloquecidos, caminamos, corremos, vamos de acá para allá. Por ahí en el interior no se vive tanto esto. Sí, seguramente San Salvador es un pueblito que, gracias a Dios que lo conocí, me encantó, o sea, tranquilo, no se escucha ruidos, o sea, la gente camina sin apuro en la calle, como en muchas localidades de la provincia. O sea, acá en Buenos Aires estamos que en esta vorágine de correr, de ir para acá, para allá, no, o sea, estamos como desesperados, ansiosos, claro. Por eso hay tantos problemas también que tenemos. Y yo digo, bueno, gracias a Dios tengo laburo. O sea, ¿sí? Que la gente está muy ansiosa y corre de un lado para otro. Bueno, en la provincia es mucho más tranquilo. ¿Sí? Todo esto tiene que ver con eso también. O sea, cómo nosotros vivimos las cosas, ¿no? Pero, como decía por aquí, Jesús no vino a decir que tiene que haber una institución, que tenemos que consolidar esto, que tenemos que tener... No. Vino a encender una chispa para que nosotros despertemos nuestra conciencia, ¿no? Nuestra parte humana, pero que también despertemos a esa espiritualidad que tenemos adentro. Todos tenemos espiritualidad, todos, absolutamente. Aquel que crea o no crea, no importa. Aquel que sea ateo, no importa. El ateo no lo sabe o lo niega o lo que, bueno, como quieras llamarlo, pero igual lo tiene. Si no tenemos el espíritu, no funcionamos. O sea, por más que no crean, ¿no? Bien. Las tradiciones místicas olvidadas y las voces silenciadas señalaban algo mucho más trascendental. Apuntan a un Jesús que no vino a consolidar instituciones, sino a fortalecer jerarquías. Ni a fortalecer jerarquías. O sea, no vino ni a consolidar instituciones ni a fortalecer jerarquías, sino a encender una revolución en la conciencia humana. Un mensaje que afirma que el cielo no es una promesa distante para un futuro incierto, sino una realidad accesible aquí y ahora.
está al alcance de quienes se atreven a buscarlo. Eso da miedo, ¿eh? Buscar esa parte da mucho miedo y lo entiendo. ¿Sí? Porque yo también lo pasé. Yo también tuve miedo. Porque entonces la Iglesia ha trabajado durante siglos para silenciar esta interpretación más empoderada. Quizás porque un sistema de creencias centrado en el autodescubrimiento y en el poder personal desafía a las estructuras fundamentales. Claro, el autodescubrirse uno ya no va a necesitar esa dependencia. Cuando uno se autodescubre no necesita esa dependencia. No necesitamos ya. O sea, yo me autodescubro como un ser que tengo capacidades, que tengo divinidad, que tengo todo dentro. Yo no es que no necesito del otro. No, es lindo estar en compañía y vivir en comunidad. Venimos para eso también. Pero no estoy dependiente de eso. Y no vivo porque si el otro no vivió, yo no vivo. No, tiene nada que ver. Así ocurre también con los hijos, ¿eh? Porque mi hijo se va, listo, se murió esa persona. ¿Sí? Conozco casos así, ¿eh? Que su hijo se ha casado, se ha ido y su vida perdió sentido. Y estamos hablando de personas de 50 años, ¿eh? Y su vida perdió sentido. Ya. Imagínate, Vanessa, que no te pase eso a vos. Tus hijas todavía son chiquitas, o tus hijos en general son chicos, bueno, sí, preparalos para lo que va a venir también. Pero vos tenés que entender eso. Entonces tu crecimiento es primero. Tus hijos están en un proceso, pero vos ya sos adulta. Entonces tengo que también vivir a ver cómo yo maduré todas estas cosas. Entiendo todas estas cosas. A veces tenemos comportamientos muy adolescentes, ¿sí? Aún la edad que tengamos, ¿eh? Hay comportamientos que son muy adolescentes todavía, adolecen de muchas cosas, ¿sí? En nuestro comportamiento aún siendo personas adultas, ¿sí? Bien, a ver, ¿por dónde me... Quizás porque un sistema de creencias centrado en el autodescubrimiento y el poder personal desafía a las estructuras fundamentales sobre las que se construyó la religión institucional. Imagina una fe donde lo divino no está encerrado en un altar, no, ¿sí? Ni limitado a los muros de una catedral, ni mediado por un clero, no. Una espiritualidad donde lo divino reside dentro de cada una de las personas, lo que venimos diciendo, ¿no? En cada acto de bondad, amor y conexión con el mundo, ¿sí? O sea, ahí está lo divino. Esta visión no busca destruir la religión, lo repito y lo puse aquí también y lo vuelvo a repetir, no venimos aquí yo no vengo a destruir esto, no vengo a decir que la iglesia no sirve, no, che, adosemos a lo que está, hicieron ellos un gran trabajo, pero ahora, che, aceptemos esto también, porque si no seguimos siendo dependientes, ¿sí? Del otro, no. Esta visión no busca destruir la religión, sino liberar su mensaje más puro y auténtico. La cuestión no radica en sí la Iglesia la cuestión no radica en si la Iglesia ha actuado correctamente o no, sino en si estamos dispuestos a salir de las fronteras que nos ha impuesto. Salir de esa frontera de la Iglesia que nos ha impuesto explorar una espiritualidad más libre y expansiva, ¿sí? Una fe que vea las palabras de Jesús no como un destino final, sino como un punto de partida, una invitación a descubrir verdades más profundas, ¿sí? O sea, che, venimos a romper, pero no tiene que ver con que venimos a cambiar todo el sentido de lo que la Iglesia predicó durante años. No. Desde ese punto no. Lo que no tenemos que hacer es creer ciegamente lo que dice eso. No. Si la divinidad está dentro nuestro. ¿Sí? Por eso repito esta última parte. No en una espiritualidad, o sea, que tiene una espiritualidad más libre de esta situación. La idea es poder transmitirles a ustedes que hay una espiritualidad más libre y expansiva. Una fe que vea que la palabra de Jesús no es como un destino final. Sí, ya está, porque escuchamos la palabra de Jesús y ya está. Sino como un punto de partida. Lo que yo pensé en su momento, Vanessa, es que Jesús llegó su camino en la crucifixión y que de ahí no siguió más, era al contrario. Después me di cuenta, obviamente, que era al contrario, que su camino empezó ahí, después de la crucifixión, que yo creí que llegaba hasta la crucifixión. No, eso fue el principio que hizo él, pero el verdadero camino fue lo que vino después.
¿sí? Y su verdadero, si se quiere, ministerio y misión y propósito en la vida fue lo que vino después, no antes. Lo que estaba antes era lo que tenía que hacer. Pero el mensaje por eso persiste y perdura hasta nuestros días. ¿Sí? O sea, era el punto de partida, o es el punto de partida de lo que tenemos que hacer. Por eso, vos viviste tu vida, Vanessa, hasta aquí de una manera. Tal vez con todos estos conocimientos empezás tiene sentido tu vida y lo empezás a ver de otra manera. ¿Sí? Entonces eso va a cambiar seguramente, y cuando le agreguemos en la parte terapéutica, mucho más todavía. Bien, Vanessa, aquí te dejo la parte 6, ¿sí?, de el origen de la psicología espiritual. La semana que viene grabo la última parte, 7. ¿Sí? Y después vamos a comenzar ya con todo el otro proceso más profundo. ¿De acuerdo? Bien. Algo que no dije y que no te dije, no sé si lo dije a vos en algún momento, que sería interesante que escribas o que preguntes, o todas las inquietudes que te genera esto. ¿Sí? Para darle más formalismo también y más seriedad también a esto. ¿Cómo lo interpretás? ¿Cómo tomás? ¿Qué dudas tenés? ¿Qué cosas estás de acuerdo y qué cosas no estás tan de acuerdo? Y está bien. No es para alimentar o tener un debate, sino es para despejar todas las dudas que podamos tener y aclarar todo lo que realmente necesita también ser aclarado para en tu interior. ¿Sí? Hay cosas que por ahí te las podés aclarar y otras que por ahí... Che, qué buena pregunta esta. ¿Sí? Como para ahondar esto y buscar más en la interioridad también desde mi espiritualidad. Tu pregunta me hace crecer a mí, Vanessa. ¿Sí? Así que si es eso y está dispuesta, escribime lo que sea o mandar texto, un audio. Si tengo dudas sobre esto o no entendí esta parte, bueno, lo reveemos y lo podemos reexplicar nuevamente. ¿De acuerdo? Tomemos ese compromiso, Vanessa, por favor. ¿Sí? Bien, gracias por estar ahí, Vanessa. Te mando un saludo enorme, buena semana, y la próxima semana grabaré la última clase de esto y después, ya como te dije, continuamos con el resto. ¿De acuerdo? Beso enorme, que estés bien, nos vemos, chau chau.